Tal vez se recuerdan de lo que llevaron en materias previas. Ustedes normalmente han estado viendo estructuras lineales, ¿ya? En esta materia vamos a ver más estructuras de tipo jerárquica, ¿ya? No lineales, organizadas y dinámicas, ¿ya? Entonces, ya no vamos, o sea, vamos a utilizar como apoyo esas estructuras lineales, pero tanto estas, las de árboles como las de grafos, son estructuras no lineales, ¿ya? ¿Por qué se las considera jerárquicas? Porque vamos a tener diferentes niveles, en diferentes niveles elementos, ¿ya? Sobre todo en los árboles es muy obvio cuando hablamos de que es una estructura organizada porque y sí interesa dónde está ubicado un elemento que forma parte de esta estructura, ¿ya? O que está almacenada en esta estructura. Y si se acuerdan, su estructura lineal también era dinámica porque podía crecer o podía decrecer. Igual acá en lo que es árboles, es una estructura, aunque no es lineal, pero sí puede también cambiar su tamaño, ¿ya? Durante su tiempo de uso, ¿ya? Normalmente un árbol o es vacío o está formado por un elemento principal que es nuestro punto de entrada, lo vamos a llamar raíz, y debajo de ese punto de entrada hay otros similares a él, pero que no tienen vamos a decir que no tienen esa importancia inicial, que todos son importantes, y en general lo vamos a conocer como un subárbol, o sea, como otros pedazos de árbol, ¿ah? Utilidad, hay varias utilidades de los árboles. Nosotros vamos a ver una. Tal vez cuando lleven compiladores vean otras. Entonces, entre las que pueden ver, que la utilicen también en compiladores, para presentar fórmulas jerárquicas, porque es una de las pocas, una de las utilidades que tienen los árboles. Esta es la que nosotros vamos a trabajar, que es para tener un conjunto de objetos ordenados de tal manera que realicemos búsquedas que sean eficientes, o sea, que sean lo más rápido posible. Siempre que nosotros implementamos algo, tratamos de que sea lo más óptimo posible, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea de estas estructuras, ¿ya? Las que vamos a ver, ¿no? Entonces, también se puede utilizar en inteligencia artificial, pueden utilizarlo en algoritmos de cifrado, en diseño de compiladores y también en la elaboración de editores o procesadores de texto, ¿ya? Entonces, esas son algunas de las utilidades que tienen estas estructuras de datos. Como ven, ahí les tengo resaltadas sobre las que vamos a trabajar, ¿ya? ¿Cómo podemos representar visualmente el árbol? Mm, Hay varias formas. Una de esas ustedes la han visto, si no recuerdo, en álgebra o en estructura discreta, mediante los diagramas de Venn. Ahí pueden ver una posible representación que no es la que vamos a usar. Nosotros vamos a utilizar algo parecido a esto, ¿ya? Que vamos a tratar de dibujarlo los elementos almacenados en árboles en círculos o cuadrados, rectángulos, no interesa, y van a estar unidos por líneas o flechas, ¿ya? Eh, la flecha inicialmente la vamos a colocar porque nos va a indicar en qué sentido podemos navegar, ¿ya? Entonces, por eso ese nodo que tiene almacenado, ese círculo que tiene almacenado la letra A, ese es el que lo conocemos como raíz y es el punto de acceso a toda nuestra estructura, ¿ya? Y hay otra igual que pueden utilizar paréntesis parecido a cuando representan elementos de una relación, ¿ya? Algunos conceptos básicos que puede ser que necesitemos, por ejemplo, el camino, ¿ya? Que no solamente lo vamos a ver en lo que es árboles, sino también lo vamos a nombrar en lo que tiene que ver en el avance de lo que son grafos, ¿ya? Y básicamente un camino es una secuencia de nodos en lo que cada nodo es adyacente al siguiente. O sea que si un nodo, si tenemos los nodos A, B, C, D que forman parte de un camino, quiere decir que están en esa secuencia unidos. B está en el camino antes que A, C antes que B y así sucesivamente, ¿ya? Va a haber nodos que van a ser padres, son aquellos nodos que tienen sucesores, o sea, que tienen el elemento que está nombrado más abajo, que tienen hijos, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, un hijo es cualquier nodo que tiene eh, no sucesores, sino ancestros, ¿ya?
En otras palabras, cualquiera, como dice ahí en su diapositiva, cualquiera de los nodos sucesores inmediatos de otro, ¿ya? Entonces va a haber nodos que no son hijos. Sí, hay uno que no es hijo de nadie, es el nodo raíz, ¿ya? Va a haber nodos que son padres y otros que no, sí, va a haber, ¿ya? Entonces, si hay nodos padres, va a haber descendientes en un árbol, ¿ya? O sea, si hay un nodo que tiene hijos, y si esos hijos tienen hijos y así sucesivamente, entonces en ese nodo van a haber descendientes, que son los sucesores de cualquier nodo dentro de la estructura jerárquica de nuestro árbol, ¿ya? Los ascendientes, por el contrario, son aquellos padres, abuelos, bisabuelos y así sucesivamente, como quieran llamarle, de un nodo dado, ¿ya? En la estructura del árbol. Normalmente un hijo o dos hijos del mismo nodo padre, ya como en la vida real, se consideran hermanos. Y lo que llamamos generación básicamente son los hermanos y los primos, o sea, son todos los nodos que están dentro de un mismo nivel en la estructura jerárquica de nuestra estructura de datos, ¿ya? Entonces yo tengo dos nodos hermanos y ellos son nodos de la misma generación. Si esos nodos hermanos tienen hijos, entonces algunos van a ser hermanos, otros son primos, otros son un grupo de otra generación y así sucesivamente, ¿ya? Entonces eso para que lo tomen en cuenta. Lo que les mencionaba, la raíz es el nodo, veámoslo como el más importante de nuestra estructura de datos, porque es el que nos va a permitir tener acceso al resto de los componentes de nuestro árbol, ¿ya? En general, un árbol es un tipo especial de grafo, pero en los grafos, adelantándonos a lo que vamos a ver en la cuarta y quinta unidad, uno puede acceder desde cualquier punto. En cambio, el árbol es un tipo de grafo especial en donde yo tengo un punto de acceso y a través del cual llego al resto, ¿ya? Entonces, ese es un nodo raíz, el que no tiene padres. Un nodo raíz puede ser lo que le voy a nombrar ahorita, un nodo hoja, si se cumple lo que dice y si no tiene ningún hijo. Entonces, si ese nodo raíz no tiene ningún hijo, es hoja. Y en general, cualquier nodo que no tenga hijos es un nodo hoja, ¿ya? Eh, como ya hemos visto lo que era un camino, entonces cualquier camino del árbol es lo que se considera una rama, ¿ya? Vamos a utilizar este concepto, tal vez no mucho. El concepto de bosque, si es que lo usamos, lo vamos a usar más en lo que es el manejo de grafos, pero básicamente es un conjunto de árboles o subárboles, dependiendo de qué punto de vista lo estén manejando, que no estén conectados, ¿ya? Porque si están conectados es un solo árbol, ya no es un bosque, ¿ya? Este concepto del nivel, ese sí lo vamos a usar bastante, ¿ya? Entonces, fíjense que dice que es la longitud del camino desde la raíz hasta ese nodo. Entonces, si es la longitud desde el camino desde la raíz hasta ese nodo, el nodo raíz está en el nivel 0. Los nodos hijos de la raíz están en el nivel 1. Los nodos hijos de los hijos de la raíz están en el nivel 2 y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, es como contar la cantidad de líneas que hay desde la raíz hasta llegar al nodo que es mi objetivo, ¿ya? Entonces, ese es el nivel. La altura o profundidad es básicamente lo mismo que el nivel, ¿ya? La gran diferencia está de que la raíz está en el nivel 1, sus hijos en el nivel 2 y así sucesivamente. Y un árbol que está vacío tiene una altura de 0, ¿ya? Entonces, son muy similares los conceptos, pero la diferencia básicamente es 1, ¿no? O sea, lo que es nivel y altura vamos a manejarlo en diferentes contextos, entonces por eso es bueno manejarlo ese concepto, ¿ya? Entonces, los nodos de la misma generación tienen el mismo nivel, ¿ya? O sea, que si son hijos de la raíz, son nodos de la primera generación, ¿ya? Si son hijos de los hijos de la raíz, son la segunda generación y así sucesivamente, ¿ya?
El grado de un nodo cualquiera en el árbol, o de un nodo en particular, vamos a ser más puntuales, es el número de líneas que salen de ese nodo. Entonces, que puede tener en nuestra implementación 5 posibles líneas que salgan, y de esas 5, 3, pero aún así el grado del nodo sigue siendo 3, sigue siendo 5, perdón, porque podría llegar a tener hasta 5 hijos, ¿ya? Entonces, el grado de un árbol, ustedes lo van a dar o lo van a tomar del nodo que tiene el mayor grado, ¿ya? Normalmente nuestros árboles van a tener el mismo grado, o sea, vamos a aclarar un poco eso. Nuestros árboles van a tener un solo grado, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los nodos que usemos en ese árbol van a tener el mismo grado. O sea que si yo tengo un árbol binario, estamos hablando de un árbol en donde todos sus nodos a lo sumo pueden tener 2 hijos. Si hablamos de un árbol ternario, vamos a hablar de un árbol en donde todos sus nodos pueden tener a lo sumo 3 hijos. Si hablamos de un árbol cuaternario de grado 4, en otras palabras, entonces estamos hablando de un árbol en donde todos sus hijos a lo sumo pueden tener 4 hijos, ¿ya? ¿Por qué digo a lo sumo y no digo al mismo tiempo o siempre? Porque se va a dar el caso según la operativa o según cómo hemos ido operando o haciendo relaciones de mantenimiento sobre nuestro árbol, que a veces va a haber algunos nodos que no tengan en ese momento hijos, sean hojas, pero que pueden tener en algún momento dado el máximo de hijos, digamos 2 si es binario, 3 si es ternario, 4 si es cuaternario y así sucesivamente, ¿ya? Si es binario, puede ser que no tenga ni ninguno, puede ser que tenga uno, puede ser que tenga 2, pero a lo sumo puede tener 2, no más de 2, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengamos claro, ¿ya? Si se fijan, esto ya lo habíamos comentado. La longitud del camino entre dos nodos es el número de arcos, líneas, flechas, como quieran llamarle, que hay entre esos dos nodos, siempre y cuando esos dos nodos estén conectados de alguna manera, ¿ya? Aquí tenemos un pequeño, perdón, una pequeña, si quieren verlo, representación gráfica con alguna aclaración de algunos de los conceptos que hemos visto. Permítame garabatear un poco. Aquí, por ejemplo, son nodos hermanos, como dice ahí. Si voy por acá, voy a tratar de garabatearlo. Por ejemplo, estos. Son nodos de la misma generación, ¿ya? ¿Por qué? Porque están en el mismo nivel. ¿En qué nivel están en este caso? Antes de que le quite esa raya que le he hecho, están en el nivel 2. Vendrían a ser nietos de la raíz. Si vamos a aclarar otros conceptos más, por ejemplo, tenemos este pequeño recuadro de acá a la derecha, ese lo podemos llamar subárbol, porque es una porción es una porción del total del árbol. También tenemos hojas, que son estas, ejemplo, esta de acá, esta, o esta de acá, o este. Ellos son no dos hojas porque no tienen ningún hijo, ¿cierto? El grado de un nodo, no se olviden, gráficamente lo definimos por la cantidad de flechas o de líneas que, como estamos viendo de arriba hacia abajo, que salen de un árbol. No hemos dibujado la flecha. Entonces, por ejemplo, el grado de este nodo de acá es 2, que 1, 2, tomando en cuenta que habíamos dicho que podemos dibujarlo de esta manera, ¿no es cierto? Si vemos otro de acá, este de acá, este tiene grado 3, este también tiene grado 3, este tiene grado 3, el de aquí tiene grado 1, ¿no es cierto?
Este acá está con grado, por ahora 0. Y si tratamos de definir el grado de todo el árbol del árbol está dado por el nodo que tiene el mayor grado. Y el mayor grado posible que hay entre cualquiera de los nodos de este árbol es 3. No hay un nodo que tenga más de 3 hijos. Ya les había comentado en la práctica, vamos a ver, o vamos a tener ya preestablecido cuál es el tamaño máximo en lo que o cuál es el grado máximo, este es el término correcto, cuál es el grado máximo de cualquier nodo de nuestro árbol. Va a ser binario, ternario, cuaternario, de orden 5, de orden 6 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, como pueden ver, la raíz está en el nivel 0, hijo en el nivel 1, la altura de la raíz es 1, la altura de los hijos de la raíz es 2 y así sucesivamente. Y por último, la altura de este árbol está dada en el valor 7, porque está dada por la altura del nodo más profundo de este árbol. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esa es la altura que tiene este árbol que les he puesto acá como ejemplo. Hay diversos tipos de árboles. Nosotros vamos a trabajar sobre un árbol ordenado. Fíjense, dice aquel en la que las ramas de los nodos están todas ordenadas. Este ejemplo que le han puesto ahí es un árbol binario y es el primer árbol binario que vamos a empezar a trabajar. Es un árbol binario ordenado. ¿Y por qué se usan normalmente estos árboles ordenados? Para realizar búsquedas de lo más eficiente posible, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de un árbol binario y que está ordenado, normalmente, ¿cómo está ordenado? Si yo me paro en un nodo cualquiera, los nodos de la rama de la izquierda de ese nodo, todos sus datos son menores que el nodo que estoy parado. Y los nodos que están a la derecha, todos los datos almacenados a la derecha son mayores. Vamos a ejemplo de esta raíz. Y también otra vez garabatear. Si voy acá, a izquierda, si se fijan, solo hay menores. A derecha, solo hay mayores. Si vamos acá y miro lo mismo, a derecha solo hay mayores, a izquierda solo hay menores. Entonces, en un árbol ordenado, normalmente no hay repetidos, ¿ya? Entonces, porque la idea no es almacenar X cantidad de elementos, aunque sean repetidos. La idea es saber si un elemento está o no está almacenado o lo tenemos almacenado, ¿ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Otros tipos de árboles que podemos tener, que seguramente, como les decía, tal vez en compiladores puede ser que los usen, son los árboles de expresión y pues se utilizan para representar una expresión algebraica para que luego la puedan calcular. Si es que llegan a implementar una de esas herramientas que les he comentado en materias como esa, seguramente van a conocer cómo trabajan este tipo de árboles. Algunos conceptos que les doy, porque luego puede ser que les pregunte que implementen cómo saber si dos árboles, por ejemplo, son similares. Cuando hablamos de árboles similares, lo que hay que validar es que tengan la misma forma, no necesariamente exactamente los mismos datos en la misma posición o en el mismo nivel de la forma de cada árbol. Si ya estamos validando eso que les decía, ya no estamos hablando de árboles similares, sino equivalentes o idénticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte de validar la forma, va a contener la misma información en la misma ubicación del árbol, ¿ya? En general, nosotros, sobre todo en la unidad 3, vamos a trabajar sobre árboles enarios, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos? Pues van a tener, cada nodo de ese árbol van a tener, o pueden tener n subárboles, o sea, pueden tener n hijos cada uno y esos hijos pueden tener n hijos y así sucesivamente. No necesariamente van a tenerlos todos, o van a existir todos al mismo tiempo. Puede ser que algunos no existan o no tengan esos hijos en ese momento,
nosotros lo vamos a llamar en ese instante, mientras no exista, va a ser un hijo vacío, o sea, no existe hijo ahí. ¿Ya? Y por último, lo que en la literatura le llaman árbol binario lleno. ¿Ya? En general, un árbol es lleno cuando existen todos los nodos, o sea, todos los nodos tienen sus hijos, o si es binario, sus dos hijos, excepto en el último nivel donde solamente hay hojas. ¿Ya? Entonces, si se da esta figura, entonces es un árbol lleno. Particularmente un árbol binario, que es más fácil de ver el ejemplo, se va a considerar un árbol binario lleno si tienen todos sus nodos, tienen ambos hijos diferentes de vacío, excepto en el último nivel donde ahí solamente hay hojas. ¿Ya? Quieren verificar esto, si ustedes conocen la altura de un árbol binario, por ejemplo, llamémosla H, para saber si está lleno, no lleno la memoria, sino lleno en lo que es la forma del árbol. Si la altura del árbol es H, entonces sabemos si está lleno, si ese árbol tiene 2 elevado a la H menos 1 nodo. Ya pueden sacarlo tranquilamente. Por ejemplo, si tiene un árbol binario de altura 2, 2 al cuadrado es 4 menos 1, 3. Entonces, ese árbol, para considerarlo lleno, o sea, árbol binario para considerarlo lleno, debería tener 3 nodos, o sea, la raíz y sus 2 hijos, ¿no es cierto? Ahí si se fijan, la raíz sería un nodo padre y tendría sus 2 hijos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, y como es de altura 2, la máxima altura, el último nivel, ¿ya? Entonces en ese último nivel va a haber solamente hojas, por eso es que solo se tendrían 3. Si la altura aumenta, digamos, es 4, es 5, entonces la cantidad de nodos va a aumentar para considerar un nodo binario lleno. ¿Ya? Estos son los conceptos generales respecto a lo que es árboles binarios. Ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco de árboles binarios de búsqueda, que es lo que vamos a nosotros implementar. ¿Ya? Entonces, tiene que ser binario. ¿Ya? Si es de búsqueda, tiene que estar ordenado. De tal manera, como les explicaba hace unas diapositivas previas, si yo me paro en cualquier nodo de un árbol binario de búsqueda, en la rama izquierda solo hay almacenado valores más pequeños que el nodo donde yo estoy parado, y en la rama derecha solo hay almacenados valores más grandes que el valor del nodo donde yo estoy parado. Y eso se debe cumplir para cada nodo del árbol. No puede haber una excepción. ¿Ya? Porque la forma que opera en el momento de insertar valores, de eliminar valores, debe asegurar que no haya residuos. Y dice que esa regla, que a la izquierda de cualquier nodo se almacenan valores menores y a la derecha de cualquier nodo se almacenan elementos mayores. Esto es lo que hay un ejemplo. Por ejemplo, fíjense, si paramos la raíz que es 50, a la izquierda la raíz de clave la 9, el 40, 26, 58, 24 y 88. En la derecha solo hay mayores que 50, no hay ninguno menor que 50. Si nos paramos, por ejemplo, en el nodo 40, a la izquierda solo hay menores y a la derecha solo hay mayores. Si nos paramos, por ejemplo, en el nodo 110, a la izquierda hay menores y a la derecha son mayores. Y así se debe cualquier nodo para que sea considerado pareja. Primero tiene que tener al modo hijo y binario. Tiene que ser ordenado y debe cumplirse del orden siguiente, como izquierda menor, la derecha mayor, entonces algo de ahí no hay que repetir. Por eso entre menores y mayores no dice ningún momento igual. Ya, no hay repetir. Entonces, ¿cómo vamos a representar nosotros nuestra estructura? Cada nodo de nuestro árbol va a tener 3 componentes, el área de datos, y 2 referencias, en este caso se lo vamos a llamar, 2 referencias a otros 2 nodos del mismo tipo que van a almacenar
un valor y posiblemente dos hitos diferentes de clases. Por ejemplo, en esta representación, el primer nodo lo llamamos nodo raíz, vamos a tener una variable que hace referencia a ese nodo raíz. Tiene el valor n y hace referencia a dos nodos por izquierda a un nodo que tiene el valor a y a la derecha el valor b. En el caso, obviamente, si no es un usado letras y las podemos eliminar. Hagan de cuenta que esas letras son números, si quieren, para que sea más fácil, son cadenas más fáciles, que cumplen lo que hemos dicho como regla de un árbol binario de duda. Si no, para cualquier nodo, a la izquierda menor, a la derecha mayor. ¿Está bien? Entonces, lo mejor lo podemos representar de esta manera. Primero, la de arriba. En donde, por ejemplo, vamos a poner la edad una referencia izquierda y otra referencia derecha. Si vamos para acá, si queremos representarla como lo hacen los mapas en Java y algunas herramientas, entonces en el área de edad vamos a tener que tienen dos espacios, un espacio para una clave que va a ser el criterio de la representación de búsqueda para hacer más puntuales y un valor asociado a esa clave que va a ser como un dato que vamos a encontrar asociado ya si encontramos la clave que el valor tiene un valor asociado sería como simular en nuestra representación algo así como una indexación de una llave binaria respecto a datos asociados. Y obviamente va a poner su híbrido de derecho. Entonces, también tenemos eso, sería como lo representaríamos tal vez en memoria, todo en memoria. Y lo no tenemos en memoria, pero fíjense que lo vamos a hacer en este caso definir un conjunto de vectores o arreglos de tamaño n, en donde uno va a ser un arreglo para los datos, otro va a ser un arreglo para las posiciones del menú izquierdo y otro un arreglo para las posiciones del menú derecho. Entonces, en esta representación, a la izquierda y a la derecha ya no vamos a tener una referencia acá como apuntado, sino lo que vamos a tener es la posición del data, si quieren, que representa el disco izquierdo para ese nodo. Entonces puede ser que en un momento dado en la posición 0 de estos tres arreglos inventados haya el valor 15 y en la posición y en esa misma línea de arreglos izquierdo tenemos la posición 2. Entonces en la posición 2 vamos a tener que tener almacenado un valor en la área para saber cuál es el dato de ese izquierdo de la raíz. Entonces es una otra forma de representar algo limitante y el tamaño que se le pone a los arreglos. Entonces, si lo representamos de la primera manera, vamos a tener que definir un nodo que nos permita apoyarnos en él para bajar sobre nuestro árbol. En este caso, este nodo que están viendo ahí serviría bien para un árbol binario de como un árbol binario común. Es genérico, pero se les fijan y recuerdan lo que hace un par de clases o la anterior clase. No es comparable, entonces por eso es que sirve para cualquiera, no está limitado a lo que pueden encontrar. Esa representación lo vamos a poner en el árbol. Si lo hacemos la representación como la segunda que vamos a hacer rato, entonces ya vamos a intentar poner una para la clave y otra para el valor. Tampoco vamos a poner alguna restricción de que, por ejemplo, el
genérico K tenga que ser comparable a eso, ya lo pondríamos directamente en el árbol. ¿Qué operaciones mínimamente vamos a tener en nuestros árboles? Lo elemental para mantener el primero, la inserción, la alineación y lo más importante, cómo buscar en ese árbol. Y adicionalmente, estas son operaciones que se pueden hacer sobre cualquier árbol, calcular la propiedad del árbol, contar los nodos, contar hojas, recorrer el árbol. Tenemos 4 recorridos. En general son los primeros 3 seccionales recorridos en profundidad y el cuarto, que es el nivel o recorrido de amplitud. En los árboles plenarios, sobre todo de que se puede haber una sensación que yo puedo agarrar y reconstruir los árboles a partir de un par de recorridos ya no merece nada. Entonces, estas son algunas de las operaciones que vamos a implementar sobre nuestro árbol. Mínimamente tendría que tener esa característica mínima. Y el abajo vamos a poner simplemente manera de jugar un poco más con nuestra estructura de datos para aprender a manejarla. Entonces, está lo que les decía, recuerden que estamos hablando de interfaces. Vamos a definir una interfaz guía de búsqueda en donde vamos a poner nuestro contrato. Nuestro contrato puede decir que vamos a poner estos métodos, ya vamos a definir si vamos a hacer así o de la otra manera. A ver cuál es la implementación que realizamos. Entonces, como les dije, para insertar, para eliminar, para buscar, para saber si no queremos recuperar el valor almacenado, simplemente saber si no está, ponerle para el tamaño del centro de nodo, la altura, para que lo hacemos el árbol, para saber si está vacío, y para armar la prueba que había visto. Si fuera la versión, simplemente al que vamos a poner la caja de el único que va a ser separable el que va a ser para la clave, el otro no va a ser para y tiene las mismas operaciones. Ya vamos a ver el proceso que le hacemos, solamente es una sugerencia, ya sea en la primera o la segunda implementación. ¿Cómo funciona la inserción en un árbol binario de búsqueda? Básicamente, lo vamos a ver con